¿Qué tal todo? La idea de este video es mostrar brevemente cómo funciona el agente de inteligencia artificial para calificar leads, para calificar consultas en la industria inmobiliaria. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, vamos a ir bien en detalle sobre esto acá, sobre este diagrama. Vamos a ver directamente acá. Bien. ¿Por qué? ¿Sí? Es importante o por qué nos piden mucho insertar un agente de inteligencia artificial calificador de consultas en las inmobiliarias. Esto es bastante simple y directo, pero siempre está bueno poder remarcar los beneficios clave que tiene el poder aplicar esta tecnología. Primero, lógicamente, vamos a contestar mucho más rápido que la competencia. Esto es muy importante porque cuando una persona está consultando por departamentos, por inversiones y demás, siempre al mismo tiempo le habla a 3, 4, 5 inmobiliarias. Entonces, el poder contestar más rápido a la competencia te separa un montón y te da cierta prioridad al hablar con el lead. ¿Sí? Sobre todo los fines de semana, eso es lo que notamos muchísimo. Luego, algo muy importante, el poder enfocar al staff en las consultas más calientes, en las consultas más importantes y no desmotivarlos con diferentes consultas que no les van a servir o que no les van a generar ningún tipo de comisión. Eso también notamos un cambio muy grande. Y luego, algo también, los otros tres puntos, sí que son muy importantes, es el hecho de, primero, el hacer los seguimientos en automático. Esto principalmente porque son muy pocos los equipos de venta que realmente hacen seguimientos a los leads y hacen seguimientos a las consultas como se debería hacer. Entonces ahí tienen muchísima pérdida y no se puede maximizar el potencial de las consultas que les llegan. Nosotros con este sistema siempre los seguimientos se hacen automático a rajatabla, se hacen siempre. Se planea una secuencia de hablarle a los leads cada cierta cantidad de días y eso se cumple siempre. Luego, los otros dos puntos, el poder agendar las visitas en minutos sin intervención humana, vamos a hablar un poco de eso ahora en unos minutos, y la claridad en los datos del negocio, que también vamos a profundizar muchísimo sobre eso, que es algo que muchas veces me consultan y que se puede explotar un montón los datos. Yendo directamente al diagrama, ¿sí? Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Ustedes hoy en día en las inmobiliarias tienen diferentes consultas que les llegan tanto por campañas publicitarias como por carteles en la calle en algunos casos, los portales inmobiliarios, que eso es, traen muchísimas consultas, y su web, que hay veces que traen más consultas y hay veces que no. Pero los principales son las campañas publicitarias y los portales inmobiliarios, que es donde la gente busca las propiedades. Estas consultas llegan hoy en día a tu WhatsApp Business, ¿sí? Y ahí las están manejando humanos, que no está mal, pero justamente lo que proponemos ahora es insertar un agente de inteligencia artificial en ese WhatsApp Business para que atienda las consultas al momento en que lleguen, ¿sí? Este agente de inteligencia artificial va a contestar desde ese mismo número de teléfono, va a hablar como un humano y va a tener diferentes capacidades y conocimientos, que es lo que vamos a profundizar ahora, para que lleguen a la llamada más preparados. Este agente de inteligencia artificial nosotros lo armamos a medida para cada cliente. Esto no es un enlatado, ¿sí? Esto no es un agente de inteligencia artificial que uno paga 100, $200 y ya lo tiene y habla como un bot y habla como un chatbot y se confunde y no genera ningún tipo de conversión. Esto es algo personalizado y armado a medida para replicar los comportamientos de tu negocio, ¿sí? Ahora, ¿con qué lo entrenamos a esta agente de inteligencia artificial? Con tus procesos, ¿sí? Con el paso a paso sobre cómo atender a un cliente, con las propiedades que tengan, ¿sí? Tiene conocimiento de todas las propiedades, porque vamos a bajar una base de datos, toda tu información. Tiene conocimiento de la inmobiliaria sobre los horarios de atención, algunos comportamientos específicos, algunos datos e información general, ¿sí? Sobre el negocio en sí, que combinado justamente con el conocimiento bien extenso y detallado de las propiedades, puede atender muchísimo a los clientes y puede realmente atender una gran mayoría de las consultas. Ahora, el tono de la marca, que esto también es súper importante. Nosotros le damos un tono formal o un tono informal, un tono amable o un tono más seco y profesional. Eso va a depender de qué es lo que quieran ustedes. Lo armamos a medida y no voy a parar de hacer énfasis en eso. Esto se personaliza hasta el punto donde ustedes estén cómodos, ¿sí? No hay un tono predeterminado. Nosotros siempre trabajamos a medida para que sea fiel a su tono de marca. Y lo más importante de todo esto, ya que es una gente que califica los leads, los criterios de calificación. Y esto se prepara por cada tipo de inmueble o por cada tipo de consulta. Porque lógicamente los criterios para saber si un lead está calificado no son los mismos si estamos hablando de venta
que si estamos hablando de alquiler, que si estamos hablando de un emprendimiento, ¿sí? Y también muchas veces llegan consultas de tasaciones o consultas para vender las propiedades de los clientes, y a partir de ahí también es otro tipo de secuencia. Todo eso comprende los criterios de calificación y también se arma a medida porque cada negocio, cada inmobiliaria tiene criterios diferentes para definir cuándo un lead vale la pena, cuándo una consulta vale la pena y cuándo no. Bien. Sobre todo esto lo vamos a entrenar. Esto es una etapa bastante extensa porque detallamos todo el conocimiento que tienen ustedes en la agente de IA y lo entrenamos en eso. Luego, este agente de IA va a tener lógicamente 3 capacidades clave, ¿sí? Que es primero la capacidad de hacer los seguimientos correspondientes. Esto es algo que, como ya les comenté recién, es súper importante porque es lo que realmente ayuda a convertir. El hecho de que constantemente esté haciendo los seguimientos y agotando y exprimiendo al máximo la base de datos y las consultas que tienen. Entonces, esto lo hace solo, ¿sí? Definimos la secuencia y hace los seguimientos y manda los mensajes como si fuera un humano, pero justamente cumpliendo con todos los seguimientos necesarios. Si se quieren hacer 3 seguimientos, se hacen. Si se quieren hacer 10, se hacen. Ahora, el objetivo principal justamente es llevar a agendar una visita o una reunión. Entonces, también a eso le vamos a dar la capacidad porque vamos a vincularlo con el calendario de sus vendedores. No importa si tienen un vendedor o si tienen 5, lo vamos a vincular con esos calendarios y vamos a darle la capacidad para que con ciertos criterios, luego de que calificó a la persona, luego de que se definió que la persona es pasible de ir a una visita y demás, o de ir a ver la propiedad, nosotros ahí vamos a enseñar a la gente de inteligencia artificial que entre al calendario de los vendedores y agende la visita. Luego se lo manda por mail y se le da un aviso al vendedor también. Se le inserta directamente en el calendario. Y por último, la capacidad de derivar la conversación a un humano. Porque ustedes siempre hay una cantidad de conversaciones que prefieren atenderlo ustedes. Puede ser un tipo de negocio especial, puede ser las consultas de algunos clientes en específico. Eso se define en el desarrollo, se arma también a medida, para que en los casos que ustedes nos pidan, la inteligencia artificial derive la conversación a un humano. Bien. Ahora, más allá de eso, nosotros, lógicamente, esto lo vinculamos con la agenda de los vendedores, como les comenté, y hacemos la vinculación con un CRM o un dashboard personalizado, que ahora vamos a hablar bien de eso, donde los datos se van a cargar de manera automática. Los datos de las consultas, los datos de las agendas, de las visitas, todo se carga de manera automática en este CRM que nosotros armamos también a medida para que ustedes puedan ver lo que quieren ver, los datos que quieren ver, la información que les interesa. Ahora, más allá de eso, mucha gente me dice, bueno, pero yo ya uso un CRM o yo ya tengo un software que hace esto. Buenísimo, no hay ningún problema. Nosotros hacemos integraciones, ¿sí? Y este tipo de agente siempre lo terminamos vinculando con Toco, en Argentina es muy común, o Sintel, con Como, que es más a nivel internacional, se usa muchísimo también, y también con otras integraciones, otros programas, otros software, porque esto nosotros lo hacemos a medida y tenemos expertos en el equipo que son realmente muy capaces en integraciones, entonces no suele ser un problema, nunca ha sido un problema integrar con otro software. Todo esto está incluido, ¿sí? No es que tenga un costo extra por integrar a Toco, integrar Sintel, integrar Como, sino que nosotros las integraciones las incluimos en el desarrollo para que este agente de inteligencia artificial se adapte a tu negocio y que no tenga que ser al revés. Nosotros no buscamos que ustedes tengan que adaptar todo su staff, sus vendedores y demás a el software que ofrecemos, sino que nosotros hacemos el software a medida para adaptarse a lo que ustedes ya usan, aprovechándose de la inteligencia artificial. Ahora, yendo un poquito más, avanzando un poco más de las capacidades y el entrenamiento, nosotros vamos y siempre detallamos los objetivos que tiene la IA y los objetivos que va a tener este agente. Primero va a ser calificar las consultas, tanto sea en una visita agendada, en una consulta que tiene que atender un humano o en una consulta descartada que no está calificada. Todos los gestionamos con etiquetas. Y lo otro, que era lo que les comentaba también hace un rato, la carga del dato, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros armamos toda una estructura de datos, unas bases de datos, independientemente de que ustedes necesiten verlas o no, es con lo que funciona este agente de inteligencia artificial, y esta estructura de datos va a tener información de sus propiedades, de sus vendedores, de las consultas que le llegan y de las visitas, y todo esto se carga de manera automática. Lo que podemos aprovechar con esto es que justamente como tenemos el dato, generamos una interfaz
para que ustedes puedan hacer análisis de datos. Y esto es algo que muy poca gente está ofreciendo en el mercado hoy y es súper importante. Porque al tener todo el dato y al tener todo gestionado por un agente de inteligencia artificial, vamos a poder tener métricas claras sobre consultas, visitas, propiedades, vendedores efectivos, vendedores no efectivos. Acá pueden pausar el video y ver, son algunos ejemplos de las métricas que se pueden consultar, pero justamente es por esto que nosotros integramos todo. No vendemos simplemente un agente de inteligencia artificial, sino que aprovechamos todo el dato para que ustedes puedan tener información clara y precisa de su negocio, que es algo que la gran mayoría de las veces no pasa con vendedores humanos porque no terminan cargando los datos de manera eficiente. Eso es un overview general sobre cómo funciona este agente de inteligencia artificial. Como les comenté, se arma a medida y en la llamada vamos a ver una demostración específica de todo esto que les comenté acá. Así que les mando un saludo.